hermanos, bienvenidos a la unidad número 6 de Introducción a la Biblia. Vamos a hablar acerca de lo que es el canon o el proceso de canonización. La Torá fue la primera en ser reconocida como canónica. Luego del retorno de los judíos a Judá, al concluir el exilio de Israel en Babilonia. Si bien recordamos, en el año 606 a.C., Nabucodonosor llevó cautivo el reino de Judá, y el reino del norte fue llevado también cautivo, pero a Siria. Unos para Babilonia, otros para Siria, y esto creó un proceso de dispersión también de los judíos o de los israelitas en diferentes regiones. Pero nace lo que se conoce como la Torá. Fue la primera canonización que se hizo. Posteriormente a ello se hace la canonización o el canon como tal. Canon es la agrupación de los libros. Se hace la canonización de la Septuaginta, el canon griego, también conocido de esta manera. Y esto fue el resultado del exilio. Ya el regreso, cuando la orden del retorno como tal, sabemos que fue en el tiempo de Artajerjes que se da la orden, y en el tiempo de Ciro, y ya se reedifica Jerusalén, y muchos de los judíos retornan. Los del imperio del norte quedaron todavía dispersos. Debido a ello nace una necesidad, y es la organización de un canon que se tradujese del hebreo al griego, y ahí es donde aparece la Septuaginta. ¿Y qué fue lo que se hizo? 70 o 72 ancianos fueron llevados de Jerusalén a Alejandría, y con el hecho de hacer la traducción, cada uno de ellos se dedicó a organizar los textos, y después estos se agruparon. En la agrupación de esto ya nace la Septuaginta, que se conoce como la traducción al griego del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento griego, se necesitó una versión que sustituyera la Septuaginta. Entre estas nuevas traducciones del hebreo al griego se pueden identificar tres versiones: la versión de Aquila, la versión de Simaco y la versión de Teodorosio. Aquila: esta traducción griega sustituyó a la Septuaginta y fue muy popular en el círculo de los judíos en el año 130. En el año 130 ya existía lo que se conoce como Palestina. Pero quiero hacerle una aclaración. Cuando Cristo vino, Cristo no andaba por las calles de Palestina, porque todavía eso no existía. Israel sí pertenecía a las provincias del Imperio Romano, pero no existía esto, lo que muchos llaman que Cristo anduvo por Palestina. Eso fue después. Un territorio se le adjudicaba el nombre según el gobierno que estuviera de turno. La versión de Simaco, de acuerdo con Eusebio y San Jerónimo, Simaco era un judío cristiano ebionita. Esta traducción se hizo alrededor del 170 después de Cristo.
Y Teodorosio era un prosélito que realizó la traducción al griego ya existente, basada en los textos hebreos. O sea, lo que hizo fue un análisis como tal y de verificar de pronto si habían algunos errores o no. La Iglesia y el canon. En el Concilio de Trento se convocó en el año 1545 y se declaró oficial la Vulgata Latina y se promulgó la obligación de interpretar las escrituras de acuerdo con la tradición de la Iglesia, no según el juicio de cada persona. El Concilio de Trento no está refiriéndose directamente a la generalidad del cristianismo, sino solamente al cristianismo católico. Fueron los que hicieron la organización de este canon y para ellos la colocaron de carácter oficial y se le llamó la Vulgata Latina como tal a este canon de la Iglesia Católica. Siguiendo con la Iglesia y el canon, Martín Lutero en su traducción en 1534 agrupó los deuterocanónicos en una sección entre los dos testamentos. ¿Qué quiere decir eso? Que organizó el Antiguo Testamento y aquí en esta parte ahora vienen los deuterocanónicos y después es que viene el Nuevo Testamento. Con una nota, hizo una nota indicativa sobre estos libros apócrifos. Aunque su lectura es útil y buena, no se igualan a las Sagradas Escrituras. Como lo habíamos visto anteriormente, que se pueden usar como punto de referencia, conocimiento de la historia, más no para base doctrinal. La Iglesia y el canon. La Biblia de Zúrich, 1527-1529, en la cual participó Zwinglio, regló los libros deuterocanónicos al último volumen, pues no se consideró canónicos. ¿Qué quiere decir esto? Relegar es quitar como tal y no los consideró que debían de estar dentro del canon, así que la Biblia de Zúrich excluye enseguida los deuterocanónicos. La Iglesia y el canon. La Biblia olivetana en 1534-1535, que contiene un prólogo de Juan Calvino, incluyó los deuterocanónicos. Aquel los excluyó, ahora este los vuelve a incluir en la Biblia olivetana, se incluye nuevamente como una sección aparte del resto de los libros que componen el canon. ¿Qué quiere decir? Los colocó en una parte así como se habían hecho anteriormente en las traducciones anteriores. La Iglesia Reformada, en su confesión galicana o bélgica, no incluyó los deuterocanónicos. En la Iglesia Reformada los deuterocanónicos fueron excluidos como tal. El canon Tasiano. Antes de finalizar el siglo II, Tasiano, que había sido discípulo de Justino Mártir, escribió Diatessaron 170 después de Cristo, que es una armonía de los 4 evangelios.
se está refiriendo solamente a esta parte del Nuevo Testamento, una armonía de los 4 evangelios. Este hecho muestra que para esa fecha ya se consideraba que los evangelios canónicos eran esos 4. O sea, no los otros evangelios que de pronto se habla por allí, o que se incluyen en algunas versiones, o evangelios ocultos, no aparecen dentro de esta versión en las versiones actuales que nosotros tenemos, sino que se consideraron solamente esos 4 evangelios. El canon, el fragmento muratorio, a finales del siglo II y principios del siglo III, es un manuscrito que contiene una lista de libros. En este se encontró una lista de libros. Y esta estaba escrita en latín, conocida como el fragmento muratorio, por el nombre de anticuario y teólogo que descubrió el documento, Ludovico Antonio Muratorio. Ludovico Antonio Muratorio. El canon, Orígenes. Orígenes, que indica que son 22 libros del actual canon de 27, pero hay otros que cita como escritura, como lo Dideja y la carta de Bernabé. Luego menciona entre los textos acerca de cuya aceptación algunos dudan: Hebreos, Santiago, Judas, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, además de otros libros, como la predicación de Pedro por los apóstoles de los Hechos de Pablo. Y por último, Eusebio de Cesarea, que vincula el Apocalipsis de Juan y oportunamente piensa que debe de ser conocido como o aceptado como canónico o vinculado dentro de la palabra. Dios les bendiga, mis hermanos. Esta es la lección número 6 que habla acerca del canon.